Y el país integra comentarles que al momento la Asamblea Nacional está debatiendo lo que es el informe para segundo debate en torno a la reforma al artículo 5 de la Constitución, en donde se hace referencia al retorno de bases militares extranjeras a nuestro país. Desde las bancadas existen algunos cuestionamientos y otras han respaldado precisamente que se deba aprobar esta normativa. Así, por ejemplo, Fernando Jaramillo de ADN ha dicho que hoy el país necesita una respuesta contundente desde el legislativo. Esto fue lo que mencionó. Bueno, es sumamente clara la posición de la bancada, ha sido de que definitivamente tienen que regresar las bases. Creo que es importante conocer que dentro del Ecuador el crimen organizado ha traspasado las fronteras, en este caso, no solo del Ecuador, sino del mundo. Las potencias mundiales han entendido que la cooperación internacional ya no es una opción, sino una necesidad. Potencias como Alemania, Reino Unido, Italia, han entendido que la cooperación internacional para combatir las mafias y el crimen organizado son bastante importantes. En este sentido, yo creo que se va a aprobar y estamos seguros que la reforma de esta enmienda constitucional va a ser una herramienta sumamente fuerte para poder combatir el crimen organizado que se encuentra atravesando lamentablemente el Ecuador. No podemos desconocer esta realidad y yo creo que definitivamente en esta asamblea se acabaron los falsos discursos de soberanía. Quien se esconda atrás de estos discursos, que le digan al Ecuador por qué quieren abrir las puertas al narcotráfico. Yo creo que la posición de la bancada es bastante clara y entendemos que se debe aprobar esta reforma de enmienda constitucional. La Revolución Ciudadana. Aprobada la reforma, ¿qué se viene? ¿Podemos hablar de un reglamento como tal? Bueno, yo creo que es interesante entender y entender en este caso el procedimiento. Sabemos que una vez aprobada se tiene que crear un instrumento internacional de cooperación, el mismo que va a estar sometido a un control de constitucionalidad y luego también a un proceso de fiscalización, porque tiene que ser aprobado en la Asamblea. Entonces estamos claros de que esta enmienda constitucional no vulnera de ninguna forma ningún tipo de derecho constitucional ni garantía constitucional, menos algo que tenga que ver con vulnerar la soberanía de nuestro Ecuador. La Revolución Ciudadana ha dicho que esto no resolvería de inmediato también los problemas que está atravesando el Ecuador en torno a seguridad. Bueno, yo ya dije claramente, en esta asamblea se acabó el venir a llorar por delincuentes o esconderse atrás de falsos discursos de soberanía. Quien le quiera abrir las puertas al narcotráfico, que le dé la cara y le explique al Ecuador. Aquí vamos a estar nosotros para evidenciar y está claro, señores, las patrias o las mafias. Pero no ha existido aún algún Gracias, muchas gracias. de algún país para promover esta cooperación o instalar una base militar. Bueno, esto es importante, yo creo que será la Cancillería y una vez aprobada, veremos en este caso con quién vamos a realizar los acuerdos internacionales, en este caso para la ayuda internacional contra el crimen organizado. Criterio similar que lo comparte Alfredo Serrano del Partido Social Cristiano, quien ha reiterado que en los momentos cuando el Ecuador está haciendo frente al crimen organizado, desde la legislatura debe ser un aliado para el Ejecutivo. De ahí ha dicho que desde parte del Social Cristiano apoyarían la normativa. La misma que tuvimos hace 26 años, cuando respaldamos aquí mismo en este escenario, y para mí va a ser gratificante, por cierto, por segunda ocasión, y por coherencia política respaldar el tema de las bases militares. Hace 26 años fui legislador por Galápagos y aquí respaldé la propuesta del presidente Yamil Maguad para crear la base militar de Manta. 26 años más tarde nuestro discurso no ha cambiado. 26 años más tarde nuestra posición sigue intacta. Vamos a respaldar este proyecto de ley a sabiendas que las condiciones han cambiado. No hay interés por parte de Estados Unidos ahora manifiesto de que quiere instalar bases militares. Pero lo más importante es la coherencia política. Estuvimos de acuerdo hace 26 años y vamos a estar también a estar de acuerdo el día de hoy. Pero justamente por eso, lo ha dicho Estados Unidos, ha manifestado su intención. Entonces, ¿bases militares de quién? ¿De dónde? Bueno, hasta ahora no ha habido un pedido de nadie. Recuerden que lo que estamos haciendo es eliminando un artículo que prohibía. Eso no significa que ya se instala. Sí, en Montecristi pusieron un artículo expreso para prohibir la instalación de bases militares. Hoy se elimina ese artículo y deja abierta la puerta de que se puede instalar como no se puede instalar. La política norteamericana, nos han dicho los propios gringos, ha cambiado y que no hay interés. Pero en todo caso, no le demos argumentos a nadie de que en la Asamblea hay un obstáculo para avanzar en estos proyectos de ley o enmiendas constitucionales o reformas parciales, perdón, que son, según ellos, muy necesarias para el país. No debe haber argumento que contradiga
la tesis de que hay que darle mayor seguridad al país. Y nosotros en ese sentido vamos a actuar por coherencia política. El asambleísta de la Revolución Ciudadana, antes de ingresar al pleno, señaló que con las bases militares no se van a resolver los problemas del país. ¿Cuál es su opinión de eso? Yo creo que son una herramienta, no puede haber una sola medida para resolver los problemas que tiene el país. Son un conjunto de medidas. Así como la ley que vamos a aprobar, supongo, la próxima semana de la economía criminal, no va a resolver el problema. Es una herramienta más, pero tenemos que seguir aprobando tanta herramienta sea necesaria para luchar con este crimen que ya lamenta, con el crimen organizado que nos tiene ganada la pelea, la batalla. Y por lo tanto, si esta es una forma que cree el gobierno que puede ayudar, pues vamos adelante. Al menos para nosotros no es nada conflictivo, ni ideológico, ni doctrinario. Lo hicimos hace 26 años y lo volveremos a hacer. Bueno, eso más bien son temas eminentemente técnicos, ¿no es cierto?, que habría que preguntarle al gobierno. Lo único que sabemos es que los gringos no han expresado su deseo. Bueno, lo único que yo conozco es que los gringos no han expresado su deseo de querer instalar bases militares. Pero en el caso que hubiera, al menos ya queda la apertura, queda la predisposición y en su momento, de ser necesario, nuestro respaldo para que esto se instale en el país. Bueno, ya nos lo han hecho durante los últimos 20 años, más bien van reduciendo las bases militares en el mundo. Esa es la nueva política que tiene Estados Unidos, porque la inteligencia, la sofisticación tecnológica hoy les permite hacer más cosas sin tener que montar bases militares. Pero insisto, ese no es el debate ahorita. El debate es, ¿queremos los ecuatorianos que haya la posibilidad de que se instale bases militares? Los socialcristianos decimos que sí. Desde el Partido Social Cristiano, ¿cuál sería pues, el país que pedirían que pueda ayudar en estas bases militares? Esa ya no es decisión nuestra, no somos los quienes estamos manejando el país. Esa sí ya es competencia exclusiva del gobierno. Nosotros le creamos las condiciones aprobando esta iniciativa. Será el gobierno quien inicie las negociaciones respectivas y sabrá que tendrá el respaldo de nosotros sin haber hablado, como lamentablemente lo dice el ministro de Gobierno que está hablando con nosotros. Con nosotros no habla el ministro de Gobierno. En cambio, desde la bancada de la Revolución Ciudadana y Pachacutic se cuestiona este proyecto de ley, diciendo que esto no resolvería de inmediato el problema de seguridad que afrontamos los ecuatorianos. Han mencionado también que de acogerse las observaciones que se están haciendo precisamente durante este pleno, podrían apoyar la normativa. Caso contrario, no lo harían. Sí, buenos días. Efectivamente, nosotros nos sostenemos que el artículo 5 nos da soberanía y sobre todo la garantía de que Ecuador es un país de paz. En un momento geopolítico en el que los poderes de potencias buscan por sobre todo establecerse en países o en áreas estratégicas como Ecuador, teniendo en cuenta las Islas Galápagos, el dar cabida a que se pueda instalar cualquier base extranjera militar del país que sea, es comprar un conflicto armado muy probablemente a nivel internacional del que nos veríamos perjudicados. Y creemos que esa no es la salida o la solución para el combate a la delincuencia y al narcotráfico. Ojo, en estos días incluso los personeros de la Embajada norteamericana han señalado que no tienen intención de establecer una base militar en el Ecuador y que más por el contrario están predispuestos a dar todo el apoyo para el combate a la inseguridad y al narcotráfico. Entonces, ¿qué sentido tiene buscarse formar un artículo que da sobre todo la garantía de que el Ecuador es un país de paz y de que no está permitido la instalación de ninguna base militar extranjera? Nos permitiría solucionar el grave problema que vive el día de hoy de inseguridad del país, teniendo en cuenta de que ya hace un año atrás aprobamos el pueblo se pronunció y esta asamblea a través de esa consulta aprobó el incremento de penas diciendo de que iba con eso a disminuirse la inseguridad y vemos que nada de eso ha pasado. Entonces nosotros creemos que esa no es la salida y no es la solución, por eso nuestro voto no va a ir a favor de que se modifique el artículo 5 de la Constitución. Mi posición personal frente a las bases militares y obviamente al cercenamiento del artículo 5 de la Constitución de la República del Ecuador, no estoy de acuerdo. Es más, yo había señalado en varios momentos que la Constitución en varios articulados habla ya de la cooperación en los distintos ámbitos y lo que queda es simplemente que el representante del Estado ecuatoriano proceda a generar espacios de esa cooperación en los distintos campos y cómo no para acabar con esta delincuencia que nos está afectando. Por otro lado, ¿por qué también esta posición? Precisamente porque decir
que vamos a recuperar la paz y la tranquilidad con una instalación de una base militar no es lo correcto. Más bien generaríamos otro conflicto, precisamente por la instalación de una base militar que genera miedo, temores, entre otros, a toda la ciudadanía. Y lo que menos queremos en el país es generar otro conflicto. Al contrario, todos estamos conscientes que aquí lo que hace falta es tener un plan integral para acabar con la inseguridad. Aquí se requiere resolver los problemas de pobreza. Mire los datos alarmantes del INE, cómo va en aumento la pobreza y vamos en camino hacia la pobreza extrema. Esos son los problemas que hay que resolver. Entonces, por ese lado, mi posición es obviamente en contra de esta reforma constitucional. ¿De los legisladores de Pachacuti están alineados con esa posición? Bueno, ustedes conocen que entramos 9 legisladores, de los 9, 6 asambleístas se han unido a ADN, al oficialismo, y 3 estamos coherentes con nuestro proyecto político, con una agenda legislativa del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti. De manera que los 3 estaríamos en esa línea, pero yo hablo personalmente por mí, yo estoy en contra de esa base militar, por todo lo que implica, por todo lo que nos parece totalmente incorrecto. Hay muestras de qué es lo que ha ocurrido en los distintos países. Colombia está cerquita de aquí. Más de 6 bases militares. ¿Acaso han terminado resolviendo los problemas? No va por ahí la solución de los grandes problemas. En ese sentido, yo creo que ya hay mucho que aprender y por mi parte esa es mi posición. Y este debate para segunda instancia de esta reforma a la Constitución del artículo 5 se está dando desde las 9 de la mañana. En primera instancia se analizó lo que era la Ley Orgánica de Inteligencia, misma que retornó a la comisión, pero eso les contamos en breve. Con esto retornamos. Corapé informa.